A ver, ¿puede la tecnología de verdad devolverle a la gente la confianza en algo tan fundamental como es el voto? Hoy vamos a analizar a fondo una propuesta, yo diría que muy ambiciosa para Colombia. Se llama CertiVote. Tenemos aquí delante una serie de documentos que detallan una arquitectura electoral completamente nueva, basada en blockchain. La promesa es grande: transformar todo el sistema. Así que nuestra misión hoy es desgranar esta propuesta, entender la tecnología, sí, pero sobre todo ver cómo intenta resolver problemas que son muy reales. Hablamos de exclusión, de costes desorbitados, de la sombra de la manipulación, y de cómo de repente se conectan los contratos inteligentes con las lenguas indígenas. Venga, vamos a meterle mano a esto. Para empezar, centrémonos en el problema. ¿Cuál es exactamente la herida, digamos, que CertiVote pretende curar en el sistema electoral de Colombia? Pues mira, el diagnóstico que presentan los documentos es bastante claro. Hablan de 3 síntomas crónicos. Tres. Sí, el primero, y quizá el más grave, es una crisis de confianza muy profunda. Hay una percepción general de que el sistema no es transparente y eso, claro, alimenta el fantasma del fraude. Ya. El segundo es puramente económico. Los costes de cada elección son altísimos, una auténtica sangría para el Estado. ¿Y el tercero? El tercero es un riesgo técnico. Un sistema centralizado, por muy seguro que sea, al final siempre tiene un punto único de fallo, un punto que se puede atacar. De acuerdo. Desconfianza, costes y vulnerabilidad. Y la solución que ponen sobre la mesa es blockchain. Una palabra que oímos por todas partes. Pero a ver, para que nos entendamos, ¿qué significa en la práctica para unas elecciones? Pues significa un cambio de paradigma total. El concepto clave aquí, y en el que insisten mucho los informes, es el de una infraestructura zero trust. Confianza cero. Exacto, de confianza cero. Y esto es más que un término técnico, ¿eh? Es casi una declaración de principios filosófica para la democracia. Un cambio filosófico. Explícame eso un poco mejor. Claro, hasta ahora el sistema se basa en la fe. La ciudadanía tiene que confiar, tiene que creer que la registraduría va a contar los votos bien. Es un acto de fe en una institución. ¿Vale? El modelo Zero Trust elimina la necesidad de esa fe. Construye un sistema que es verificable por cualquiera, en cualquier momento. La confianza ya no es un requisito, es el resultado inevitable del propio sistema, porque todo es matemáticamente comprobable. O sea que pasamos de la fe a la evidencia. Justo. Cada voto se convierte en un registro encriptado, en una especie de libro de contabilidad público inmutable. Una vez que un voto entra ahí, no se puede alterar, ni eliminar. Es como tallarlo en piedra digital, pero a la vista de todos. Entendido. Ahora bajemos un poco más al detalle técnico. Los documentos hablan mucho de smart contracts, de contratos inteligentes, en la red Polygon. ¿Qué son y qué hacen exactamente? Son el motor, el cerebro autónomo de todo el sistema. Pensemos en ellos como, no sé, como notarios digitales incorruptibles. Notarios digitales. Sí, que trabajan 24/7, no se cansan y no aceptan sobornos. Su única función es ejecutar las reglas electorales que están programadas en su código. Lo hacen de forma automática, sin intermediarios. ¿Y qué hacen con el voto? Pues cuando reciben un voto, lo procesan, lo convierten en un hash, que es como una huella dactilar digital, única, y lo inscriben de forma anónima en la cadena de bloques. Vale. Pero aquí me surge una duda fundamental. Si la blockchain es un libro público, transparente, ¿dónde queda el secreto del voto? Si todo es visible, ¿no podría alguien rastrear mi voto hasta mí? Esa es la pregunta del millón, claro. Y es justo ahí donde la arquitectura del sistema se vuelve, en mi opinión, brillante. Usa una doble capa de protección criptográfica. Suena complejo. Lo es, pero la idea es fascinante. Entran en juego dos tecnologías, las ZK-proofs y el cifrado homomórfico. A ver, vamos por partes. ZK Proofs, Pruebas de conocimiento cero. Imagina que quieres entrar en una discoteca. El portero, en vez de mirar tu DNI, tu nombre, tu edad, tiene una máquina que solo le dice sí o no a la pregunta ¿esta persona puede entrar? Ah, Pues esto es igual. El sistema verifica tu derecho a votar, que estás en el censo, que no has votado antes, pero sin saber absolutamente nada más de ti, y mucho menos por quién vas a votar. vale, eso protege mi identidad.
¿Y el voto en sí? Ahí entra el cifrado homomórfico, que es, bueno, es que es casi magia. Magia. Parece magia. Permite hacer el recuento de los votos mientras siguen encriptados. Es como si sumáramos lo que hay dentro de miles de sobres cerrados sin abrirlos nunca. Un conteo a ciegas. Los documentos lo llaman así, conteo ciego. Solo al final, cuando ya se tiene el resultado total, se revela el recuento. Protege el secreto del voto hasta el último segundo. Es imposible que nadie, ni los administradores, vea los votos individuales. Entendido. La seguridad parece blindada a nivel criptográfico. Casi la ciencia ficción. Pero esto me genera una duda inmediata. A ver. Estamos hablando de una tecnología muy puntera, y a la vez estamos pensando en aplicarla en Colombia, un país con selvas, con montañas, con zonas rurales donde la conectividad es, siendo generosos, irregular. ¿No hay una desconexión enorme entre la solución y la realidad? Es una objeción totalmente lógica. Y de hecho, uno de los puntos fuertes de la propuesta es precisamente cómo la aborda. No se plantea un salto al vacío digital de la noche a la mañana. Entonces, Lo que se diseña es un modelo híbrido. En las ciudades, en zonas con buena infraestructura, se votaría de forma electrónica, pero en las áreas remotas se mantiene la votación tradicional, en papel. o sea que la papeleta no desaparece del todo. No. Pero la clave, y esto es lo importante, es que todos los caminos llevan a Roma, pues que tanto los votos digitales como los físicos acaban en el mismo sitio, en el registro inmutable de la blockchain. Las papeletas de papel se escanean, se digitalizan en centros seguros y se inscriben en la cadena. Vale, o sea que al final todos los votos son iguales ante la tecnología. Exacto. Venga de donde venga. Y cada ciudadano, haya votado en Bogotá con una pantalla o en el Guainía con una papeleta, recibe un recibo. Un recibo con un código hash único. ¿Para qué? Para que pueda entrar en una web pública y verificar de forma anónima que su voto se contó. Le das al ciudadano una herramienta para auditar personalmente la elección. Eso es un gran paso. Pero los documentos van más allá de la logística y hablan de un concepto que me llamó mucho la atención. La democracia de sentidos. ¿En qué consiste eso exactamente? Aquí es donde la propuesta, para mí, pasa de ser un proyecto tecnológico a ser un proyecto profundamente humano y social. No se trata solo de que la gente pueda votar, sino de cómo vota. ¿Cómo? Con autonomía, con dignidad. El foco se pone en las comunidades que han estado históricamente excluidas. Piensa que en Colombia hay 68 lenguas nativas reconocidas, y muchas de ellas son ágrafas. Es decir, que no tienen escritura. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo vota de forma secreta alguien que no puede leer una papeleta y necesita que otra persona se la lea? Imposible. Se rompe el secreto y además se abre la puerta a la coacción. Pues la propuesta describe una interfaz de audio. El votante, miembro de una comunidad indígena, se pone unos auriculares y el sistema le habla en su lengua materna. En su lengua. Sí, ya sea Guayunaiki, Emberá o Nasayube. Escucha las opciones, selecciona la suya y el sistema le repite la selección para que la confirme. Lo que se destaca en el análisis es que esto es un cambio histórico. Por primera vez se garantizaría un voto verdaderamente secreto y autónomo para millones de personas. Es que es increíble. No es solo una traducción, es un cambio fundamental en la experiencia de votar para estas comunidades. Y se plantea algo parecido para personas con discapacidad. Totalmente. Se proponen las mesas de votación inclusivas, o MVI. La idea no es transformar las 100.000 mesas del país, sino crear puntos de acceso estratégicos, especializados. Equipados con tecnología. Exacto. Con teclados en braille, compatibles con lectores de pantalla como JAWS y NVDA para personas con discapacidad visual, pero van más allá. Contemplan el uso de pulsadores o switches para personas con discapacidad motriz severa. Pulsadores. ¿Qué es eso? Pues significa que una persona podría votar con un soplido, con un parpadeo, con un leve movimiento de cabeza. Se trata de romper por completo la barrera del texto y del movimiento físico. Madre mía. El objetivo, como dicen los documentos, es que el único requisito para votar sea tener la voluntad de hacerlo. Pasamos de la criptografía de vanguardia a la inclusión más radical. Hablemos ahora de dinero. ¿Qué significa todo esto para las arcas del Estado? Pues ojo a los números que dan, porque son para pensárselo. El análisis proyecta una reducción del coste por elector de unos $3,50 a más o menos $1,25. Es una bajada enorme.
¿De dónde sale ese ahorro? Pues la mayor parte viene de eliminar la logística faraónica de imprimir millones de papeletas, el transporte blindado, el almacenamiento, la custodia y gran parte del personal temporal que se contrata solo para el recuento. Y en cifras totales, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Se estima un ahorro estructural de entre el 30 y el 40% del presupuesto electoral. 30 o 40%. Sí, y para un censo de 40 millones de personas, como el colombiano, esto podría superar los 90 millones de dólares por cada ciclo electoral. Es una cantidad enorme de dinero. Un ahorro de 90 millones de dólares es una cifra que llama la atención de cualquiera. Pero, ¿es realista? Porque estos grandes proyectos tecnológicos a menudo tienen costes ocultos. La formación, el mantenimiento, las auditorías. Los informes lo detallan. Es una pregunta muy pertinente, sí. Y los documentos reconocen esos costes de implementación y de mantenimiento. Pero el argumento principal es que se pasa de un gasto operativo recurrente y masivo en cada elección a una inversión inicial en infraestructura tecnológica. Una inversión que luego genera un ahorro permanente. Exacto. La inversión se amortiza rápido y el ahorro se mantiene en el tiempo. Se cambia un modelo de gasto por uno de inversión con retorno. Entendido. Pero esto me lleva a la última gran pregunta, la de la gobernanza. ¿Quién gestionaría esto? Me imagino la preocupación de muchos. ¿Acabamos entregando el control de las elecciones a una empresa privada? ¿A Certibot, en este caso? Un momento. Se habla mucho de cocreación y soberanía tecnológica, pero al final del día, Certibot es una empresa. Las fuentes deben abordar ese riesgo de dependencia. Claro. ¿Qué pasa si dentro de 10 años el Estado quiere modificar algo y la empresa ya no existe? ¿O pide una cantidad de dinero desorbitada? ¿No se está creando un monopolio privado sobre la infraestructura más crítica de la democracia? Es una preocupación muy legítima y los documentos la abordan de frente porque es el núcleo del modelo legal que proponen. ¿Y cuál es? Pues mira, precisamente para evitar eso, no se plantea una licitación pública tradicional. No se trata de comprar un software enlatado. El marco legal propuesto es un convenio de ciencia y tecnología, una figura que ya existe en la legislación colombiana. ¿Y qué implica ese convenio? Implica que la registraduría del Estado no es un simple cliente, lidera y participa en la cocreación de la herramienta. Pero el código lo desarrolla la empresa. ¿Dónde está la soberanía ahí? En la propiedad intelectual. Y esto es crucial. Se hace mucho hincapié en que todo el código desarrollado se licenciaría bajo una licencia MIT de código abierto. Código abierto. Código abierto. Esto significa que el Estado no solo tiene acceso, tiene la propiedad, el control y la libertad total para usar, auditar, modificar y evolucionar ese código para siempre, con quien quiera. O sea que si Certibot desapareciera mañana... La registraduría podría contratar a otros desarrolladores o formar a su propio equipo para seguir adelante. La soberanía reside en la propiedad del código, no en el proveedor que lo escribió. Lo conciben como la creación de un activo tecnológico nacional. Un orgullo nacional, como lo llaman en los papeles. En resumen, tenemos una propuesta que no solo busca un sistema electoral más transparente, auditable y desde luego mucho más barato usando blockchain, sino que, y quizás esto es lo más rompedor de todo, pone un foco casi obsesivo en la inclusión, en diseñar soluciones específicas para que nadie, de verdad, por su lengua, su ubicación o su capacidad, se quede fuera del proceso. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Los documentos que hemos analizado detallan un marco tecnológico y legal muy sólido para construir confianza a través de la evidencia. Pero más allá del código y de las leyes, ¿qué se necesita realmente para que una sociedad recupere la fe en su democracia? ¿Puede la tecnología ser el catalizador que inicie esa reconstrucción? ¿O es solo una herramienta, una pieza más en un puzzle social y cultural que es mucho, mucho más complejo?